pronto que tenemos el examen el día, vamos a ver cuándo es. Ustedes tienen ahí la fecha del examen, ¿verdad? Me parece que es el 19. Me parece que es el 19, ¿verdad? Entonces estamos en eso. Hoy, como estamos en la recta final, pues estamos... quiero decirles también que para quienes se preocupan de que tuvieron 30 puntos de zona, pues yo siempre les doy el puntito automáticamente para que no se vayan a quedar. Y así lo hago cuando en el final llegan, por ejemplo, a 60, pues les doy el punto para que no se queden por un punto, ¿verdad? Así es de que si alguno tiene esa inquietud, pues esté tranquilo, porque si yo siempre se los proporciono. Gracias, licenciada. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a trabajar un tema que se llama la justicia, ¿verdad? Bueno, no, se llama estimativa y valores. Se habla también de la axiología, de la deontología y de los valores en el derecho. Voy a poner una presentación, si aquí está. Ustedes me avisan si la ven o no la ven. Creo que sí la ven, ¿verdad? Sí se ve, licenciada. Muy bien, bueno. Vamos entonces a... que estaba esperando un poco para tomar foto de la asistencia, pero lo voy a hacer al final. Me he salido, es que oprimí una tecla que no era. Pero ya estoy aquí. Solo vamos a tomar la foto de rigor. Bien, jóvenes, vamos a colocar la presentación nuevamente. Vamos a compartirla. Aquí tenemos. Ustedes me avisan si la ven. Sí se ve, licenciada. Sí, licenciada. Sí se ve, licenciada. Vale, muy bien. Entonces vamos a trabajar con esta presentación. Así es de que vamos a trabajar esos temas, ¿verdad? Sobre lo que son los valores, especialmente la justicia, lo que es la estimativa jurídica, porque por ahí empezamos, por la estimativa jurídica. ¿Por qué se trata de los valores? Y como los valores los estimamos, ¿verdad? Por eso se llama estimativa jurídica, pero no solo por eso, sino porque es la apreciación que hacen los jueces en todo el proceso judicial, ¿verdad? La apreciación para hacer justicia, la apreciación de las pruebas, la apreciación del caso, la apreciación de la ley, la aplicación de la ley, en fin. Bueno, si no nos interrumpen mucho, vamos a empezar. Entonces tenemos que pues, la estimativa jurídica y la proyección de los valores en el mundo de lo jurídico, pues se puede definir
Tiene muchas definiciones, la verdad. Pero dentro de todas esas, ustedes tienen que captar la esencia, ¿verdad? Bueno, entonces, todas estas son teorías. En realidad, el punto del programa se llama El papel del derecho en la construcción de las teorías de la justicia. Creo que ahí tienen en el programa. Estamos entrando a la 4ª unidad. Entonces, hay muchas teorías muy importantes, ¿verdad? De John Rawls con su teoría de la justicia, Luis Villoro de México, de la UNAM, con los retos de la sociedad por venir, Guillermo Hurtado de la UNAM también, sobre la concepción de justicia de Walser, Amartya Sen, que es hombre, ¿verdad? No es mujer, premio Nobel 2009, con la idea de la justicia, así se llama su libro. Hilary Putnam, Guillermo Hurtado, director de investigaciones filosóficas de la UNAM. Así de que este tema sí ha cobrado mucha relevancia. Entonces, tratamos de... Perdón, solo voy a dar ingreso a algunos alumnos. Bueno. Entonces, ustedes pueden leer ahí una de las definiciones que hay sobre estimativa jurídica. Ahí la pueden ver usted. Su campo de aplicación que se vincula con la axiología jurídica, que es la teoría de los valores en el derecho, y la deontología, que es el mundo del deber ser. Es el mundo de, como decía Máximo Pacheco al principio, cuando Rodolfo Stammler hablaba también de esto, decía, cómo debería ser el derecho es lo que se refiere a la deontología, o sea, a la teoría de los deberes, cuyo eje fundamental es la incorporación del derecho natural en la valoración del derecho positivo. Entonces, nosotros nos preguntamos, cuando el positivismo se hizo fuerte y entró de lleno a la sociedad con los glosadores y los posglosadores, que ya fueron afinando más las ramas del derecho, entonces todo el mundo se olvidó del derecho natural. Pero como los problemas de la sociedad siguieron, problemas de injusticias, problemas de gobiernos despóticos, confusiones entre quienes debían aplicar la ley, etcétera. Entonces, lo que buscaban es darle significado a esa modificación o a esa revisión del positivismo que ya se había quedado atrás. Entonces retomaron los filósofos el tema del derecho natural. Lo reconocieron, por decirlo así, y lo trajeron de nuevo a la palestra para demostrar algunas cosas, y ahí es como nace la estimativa jurídica. Y también tiene otras causas, ¿verdad? Otras causas que hicieron que se pudiera incluir de nuevo tomar en cuenta el derecho natural en la valoración del derecho positivo. Ahí pueden ver ustedes en la filmina, que busca incidir en la práctica del derecho más que en la teoría. Eso lo dice la Real Academia Española. Dice, la estimativa jurídica y los valores en el mundo de lo jurídico buscan incidir en la práctica, más en la práctica del derecho que en la teoría. Y la proyección de los valores en el mundo de lo jurídico, pues, es un principio orientador del derecho, ¿verdad? Entonces, intelectuales de todas las épocas han tratado de definir conceptos como justicia, y ese esfuerzo, pues, ha trascendido a lograr una unificación de lo que sería una justicia universal, porque existe una justicia universal, lo que es abordado por la filosofía del derecho, pero también es abordado por las ciencias sociales, por la sociología e incluso la economía. Y es que ya no se concibe el derecho como una ciencia tridimensional, como se trataba en el modernismo, ¿verdad? Basada en hechos, normas y valores. Esa era la ciencia tridimensional.
Ahora, retomando el derecho natural, se correlaciona con otras, por supuesto, con otras teorías, con otras ciencias, con otras ciencias que van generando una teoría pluridimensional de la misma, como dice el maestro jurista David Sobrevilla. Entonces, él señala que ahora, como es una visión pluridimensional, lo que ha generado son varios conceptos, varias tipologías, por ejemplo, de lo que son los valores. Por ejemplo, vamos a estudiar la justicia. Bueno, vamos a ver qué tipos de justicia hay. En realidad, jóvenes, la justicia cuesta mucho definirla. Esto se hace por cuestiones didácticas y de aplicación también. Pero la verdad es de que cuesta definir la justicia y a veces no se le puede definir. Entonces lo que encontraron ellos fue que a la luz del derecho natural, entonces se van creando algunos tipos de justicia, ¿verdad? Por ejemplo, la justicia en general, la justicia como virtud, la justicia distributiva, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que las vamos a ver a continuación. Así es entonces que la justicia se va, es decir, el estudio de la estimativa va profundizando en los temas de justicia, bien común y seguridad jurídica, porque van íntimamente relacionados. La estimativa es la asimilación de los principios morales en las actividades jurídicas. Nótese bien que está hablando de principios morales, pero hay otros principios del derecho, ¿verdad? Como la misma justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Entonces entendemos que la idea misma del derecho es procurar alcanzar la justicia, porque si uno como profesional no es capaz de entender la real dimensión y complejidad de ellos, pues entonces se enfrenta a un reto difícil de superar. Si uno tiene una visión limitada en cuanto a lo que es la justicia, pues como abogado, como futuro juez o magistrado, va a tener problemas, porque entonces no entendió jamás cómo era la cosa en el mundo del derecho, ¿verdad? No encontró el común denominador, ni esa luz que ilumina el derecho, como de la justicia. Y entonces va a actuar así, pues, probablemente desordenadamente o quedándose atrás, viendo qué dicen otros, ¿verdad? Ahí tienen entonces, vamos a ver, que la axiología jurídica está muy relacionada con la estimativa jurídica. Realmente es parte de, ¿verdad? Entonces, y gracias a los diferentes filósofos dedicados a las investigaciones filosóficas, pues tenemos oportunidad de examinar la real dimensión de las ideas de quienes han postulado teorías de la justicia. Y asimismo también se ha visto delimitado el examen por dos grandes autores como Luis Villorro y Amartya Sen. Y entonces ellos dicen, hablan del derecho con relación a la justicia, y es el tema de la justicia ha tenido siempre una gran importancia dentro de la ética, dentro de la política y dentro de la filosofía del derecho, no se diga. Pero en los últimos tiempos esta importancia se ha acrecentado, como se observa que el tema, ha desplazado aquella frase clásica de la diferencia entre el bien y el mal dentro de la ética, al grado que el problema de la justicia, por ejemplo, de la justicia distributiva, que la vamos a ver más adelante, está en el orden del día, en la discusión política, y de que el justnaturalismo experimente una discusión política, y de que el justnaturalismo experimente un renovado reconocimiento en los últimos años, gracias a los trabajos de autores como Ronald Dworkin y Robert Alexy, quienes sostienen que no se puede concebir el derecho eliminando de él los valores morales. ¿Y la moral a qué corresponde? Pues a la corriente del justnaturalismo, ¿verdad? Lo que se manifiesta precisamente en la doctrina de los principios del derecho.
Ahí está toda la moral, ¿verdad? Bueno, tal vez no toda, pero algo. Y entonces también John Rawls también habla no solo de la moral, sino también habla de la razón y de la justicia. Porque dice él, algunos dicen que no es cuestión de razón, sino de sensibilidad, detectar la injusticia. O sea, nosotros vemos un acto injusto, pero ni cuenta nos damos, dado que nuestra formación no nos permite ser sensibles para detectar esos casos. O si no, pues nos hacemos los que no lo vimos, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, cuando hay hambruna, ¿qué es lo más rápido que hace un grupo o una sociedad? O cuando hay inseguridad. Pues lo que hace es protestar. Antes de razonar de manera elaborada sobre lo que es la justicia o la injusticia, ese análisis se queda para después. Lo que urge son las demandas de servicios públicos. Si no hay agua, por ejemplo, si no hay seguridad, si no hay, ¿qué otra cosa, jóvenes? Transporte. Pues lo más urgente es protestar y después ya se analiza el problema. Entonces se hablaría en este caso de injusticias si pudiera, el problema es de que, o el cuide de la cuestión radica en que es necesario hablar de injusticia. ¿Por qué? Porque pudo haber sido evitada y si quienes pudieron evitarlo no lo hicieron, ¿verdad? Por ejemplo, esa niña que sufrió ese accidente en la escuela, en la escuelita esa de Chiquimula, me parece. No sufrió ese accidente, la mató realmente el derrumbe el derrumbe ese del techo, ¿verdad? Y entonces, eso se pudo haber evitado. Sí se pudo haber evitado. Pero no se hizo. No se hizo. Y entonces ahí va la injusticia. Entonces, razonar, dice John Rawls, es pasar de la observación de una tragedia al diagnóstico de una injusticia. Miren ustedes cómo él entrelaza esos dos factores. Entonces dice, es razonar, la relación que tiene la razón con la justicia es que de razonar se pasa de la observación de una tragedia al diagnóstico de una injusticia. Y eso es razonar. Y los estudiosos de la justicia en diferentes lugares del mundo procuran brindar el fundamento para pasar del sentimiento general de injusticia a los diagnósticos particulares razonados de la injusticia. Y entonces la teoría de la justicia se vuelve así como que una tarea bastante complicada, bastante compleja. Probablemente ustedes lo ven muy bien ahora que yo les estoy contando esta parte del tema, pero ya hay estudios muy sesudos con respecto a esto. Y muchos líderes o autoridades son renuentes a examinar los fundamentos de sus políticas. Pues aunque sus decisiones pueden ser correctas, tal vez sus razones no lo sean. Y en algunos casos puede funcionar un gobierno sensato, pero que puede conducir también a muchas arbitrariedades. Entonces, los requisitos de una teoría de la justicia incluyen también poner la razón en juego en el diagnóstico de la justicia y de la injusticia. En el diagnóstico hay que decirlo, ¿verdad? ¿Cuál fue el comportamiento? ¿Cuál fue el valor vulnerado? Y si hay injusticia o no. Y hay que decirlo. Y entonces hay otras preguntas, ¿verdad? Que dice, ¿cómo debería promoverse la justicia? No así el tipo, o sea, no el tipo de la tipología, sino la justicia en general. ¿Cuáles serían las instituciones perfectamente justas? Pues teorizando acerca de la justicia, pues porque la teoría de la justicia es enorme, es muy grande, muy profunda, y también la teoría sobre la paz. Yo no, alguna vez he tenido oportunidad de consultarla y tiene sus conceptos, sus leyes
tiene sus definiciones, sus categorías también. Y es muy lógica la teoría de la paz. Entonces, el trascendentalismo, que es una corriente clásica, ¿verdad?, sostiene que la justicia sea conceptualizada desde el punto de vista de ciertos esquemas organizacionales, instituciones, organización y reglas de conducta cuya presencia activa sería un indicador de que hay justicia, ¿verdad? Pero ¿acaso, dice él, no se debería también examinar lo que existe en la sociedad, en las personas que viven con las instituciones y reglas existentes? Esas son preguntas para analizar, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, nos encontramos que, o recordamos, mejor dicho, algo que ya vimos con Norberto Bobbio, ¿se recuerdan ustedes? Cuando se habló de que existe una filosofía del derecho de los filósofos y otra filosofía del derecho de los juristas. En realidad es la misma, ¿verdad? Solo que en la de los juristas pues se ve con más objetividad porque quienes ejercemos el derecho y conocemos el derecho, pues estamos más cercanos a evaluar ese tipo de circunstancias. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de la filosofía del derecho de los filósofos, la primera es un reduccionismo de lo jurídico, porque solo la enfoca desde la filosofía, desde los grandes sistemas filosóficos, en que el derecho ocupa una pequeña porción y solo es una pieza más del gran engranaje filosófico. El filósofo del derecho no brilla con luz propia, sino con luz refleja. O sea, cuando pues, se hacen planteamientos de filósofos en general, ¿verdad? No de abogados o juristas. Y entonces se le da la misma importancia al derecho que a las ciencias naturales, que a las, en fin, ¿verdad? No se profundiza en el tema. Y entonces se dice que puede estar desconectada de la experiencia jurídica y de los problemas jurídicos y van a interesar muy poco a la comunidad de juristas, ¿verdad? En cambio, la segunda opción, que es la filosofía del derecho para los juristas, pues el derecho en sí es una forma de hacer filosofía del derecho, no es como los filósofos, sino es como los juristas. Y aborda digamos, todas las teorías, la especulación teórico-jurídico desde la experiencia jurídica que corresponde más a concepciones que son autónomas para los juristas, independiente de otras reflexiones filosóficas más generales. Entonces, en el caso de los abogados, pues, y también los que son teóricos del derecho, pues estamos más cercanos a una visión más clara y profunda y más objetiva. Entonces, dice Norberto Bobbio, para Bobbio la filosofía se compone de 3 partes. La primera sería teoría del derecho. Es decir, él habla de la filosofía del derecho, ¿verdad? Para Norberto Bobbio, la filosofía se compone de 3 partes. Teoría del derecho, teoría de la justicia, prácticamente lo que estamos viendo en este momento, y teoría de la ciencia jurídica. Y estos 3 campos temáticos dibujan el contorno de las ramas o subáreas de teorización a identificar como filosofía del derecho para los juristas. Y entre ellas, por ejemplo, no figura la historia de la filosofía del derecho. Eso no lo toma en cuenta, pero tiene sus razones. Dice, la razón de tal ausencia no se encuentra en el rechazo del maestro italiano al criterio histórico como razón epistemológica, sino que responde a que el profesor de Turín, Norberto Bobbio, ¿verdad?, no es partidario de las historias de la filosofía del derecho como obras con sustantividad propia, porque generalmente son, y no puede ser de otra manera, elencos de doctrinas, más bien heterogéneas. Sí, en realidad la historia pues nos plantea muchos escenarios y ustedes se habrán dado cuenta, ¿verdad? Pero como la historia pues la escriben ¿quiénes? El hombre, ¿verdad? Por supuesto, pero ¿qué hombres? La historia la escriben los vencedores, ¿verdad? Entonces cuentan las cosas como ellos las han visto. Y por eso es que Norberto Bobbio no toma en cuenta la historia de la filosofía del derecho para estos análisis
que interesan a los juristas. Entonces, también el papel de la justicia en la vida del hombre es importante, y este papel determinará, este rol, la función que cumple el derecho en la fundamentación de las teorías de la justicia contemporánea, y ayuda a ubicar a la justicia como valor jurídico fundamental. Como valor jurídico fundamental, pues el valor sería dar a cada quien lo suyo. Y cuando ustedes le preguntan a cualquier persona qué es justicia, pues eso es lo que responden, incluso nosotros mismos. Y entonces, y diferente es cuando ya tenemos las tipologías, ¿verdad? Pero eso concierne a los juristas. Y entonces podemos deducir, entonces los valores jurídicos son aquellos que logran que se ejerza correctamente todo lo relacionado con el derecho. Y estos valores son al derecho como los valores morales a la sociedad. Y sin ellos no habría orden, no habrían sanciones ni correcciones. La justicia, el orden, la paz, la solidaridad, la seguridad, etcétera, siempre tendrán un contravalor que es la injusticia. Y podemos deducir la principal relación de la justicia con los otros valores jurídicos. Y es que a falta de justicia, todos los demás valores se vuelven antivalores automáticamente, ¿verdad? Todo lo demás. No hay justicia, pues todo, no hay otros valores, ¿verdad? No hay observancia de la justicia, tampoco perviven otras cosas, otros valores. Y entonces, los valores, como dice la axiología jurídica ahí, ustedes pueden verlo en la filmina, pues son cualidades o esencias objetivas que se encuentran en la realidad cultural y resultan de la relación entre un objeto con un sujeto al adquirir un valor por la experiencia vivida. Entonces, vamos a continuar con el texto que traía. El papel del derecho en la construcción de la justicia contemporánea es muy importante, porque abarca la concepción de justicia para las diversas corrientes. Justnaturalismo, léase justnaturalismo y positivismo, justpositivismo. Y así, cuando nosotros lo abordamos en esa forma, estamos frente a la primera definición de justicia, la primera tipología de justicia. Pero antes vamos a seguir con la filmina. Entonces, los valores, decíamos, son cualidades o esencias objetivas que se encuentran en la realidad cultural. Resultan de la relación entre un objeto con un sujeto, al adquirir un valor por la experiencia vivida. El valor es concebible por un sujeto en esta forma. Los valores no valen porque los estimemos, y de ahí viene la estimativa, sino que los estimamos porque valen. Grábense eso, jóvenes. Más bien, hay que entenderlo, hay que internalizarlo. Y entonces, ¿cuáles son los valores en el derecho? Valores jurídicos, ¿cuáles son? Bien común, justicia y seguridad jurídica. O podríamos decir justicia, porque sin la justicia no hay bien común y tampoco habrá seguridad jurídica. Entonces, cuando tomamos la concepción de justicia en las diversas corrientes filosóficas, porque es cuando apreciamos de nuevo y se reconoce de nuevo el justnaturalismo. Cuando se empieza a valorar el justpositivismo, es que entran en juego de nuevo la corriente justnaturalista. Y no digo que haya sido olvidada completamente, porque si no, pues los derechos humanos no existirían. Pero nunca se ha abandonado la posición justnaturalista, ¿verdad? Aunque el justpositivismo es muy, muy fuerte. Pues. Y entonces no se trata de que se excluyan una u otra corriente, sino de que se combinen, ¿verdad? Y entonces de esas concepciones de justicia es que surge el primer
el primer concepto, la primera definición, que es la justicia legal o general. Nosotros podemos ubicar a la justicia como un valor jurídico en nuestro ordenamiento jurídico. Se dice que la justicia es el valor principal que el derecho trata de realizar mediante sus distintas expresiones. También se dice que es un conjunto de reglas y normas, un conjunto de relaciones. Se dice también que la justicia es un valor específico del derecho. ¿Y qué derecho? Por ejemplo, el nuestro, en el artículo 2 de la Constitución Política, en el artículo 203 de la Constitución Política, para no ir más allá, ¿verdad? Nos vamos a las cuestiones fundamentales. ¿Alguien tiene alguna constitución ahí, Juan? Para ver cuál es el artículo 2 y el 203. Ah, muchas gracias. Por favor, sí. Y el 203 si me hace. Uh-huh. Oigan, jóvenes, y el desarrollo integral de la persona. Sí, continuamos, compañeros. Continúe, compañera. Uh-huh. Muchas gracias. Mire que es bueno recordar eso, ¿verdad? Es bueno recordarlo. Y entonces encontramos después de todo ese esfuerzo las diferentes acepciones del valor justicia. Y tenemos el primero aquí, justicia legal o generales. Ustedes pueden leerlo ahí en la filmina, ¿verdad? La justicia legal o general regula los derechos de la sociedad. Se le llama legal porque es propio de las leyes humanas determinar los actos debidos al bien común que la sociedad tiene el derecho de exigir. Exige que todos y cada uno de los miembros de la comunidad ordenen adecuadamente su conducta al bien común. Por lo tanto, rige los deberes de los ciudadanos frente a la autoridad como representantes de la comunidad. Dice, por lo tanto, rige los deberes de los ciudadanos frente a la autoridad como representantes de la comunidad, como los deberes de los propios gobernantes, dado que también ellos están obligados a actuar de acuerdo con las exigencias del bien común. Como pueden observar ustedes, todo está conectado a los valores del derecho, ¿verdad? Por eso la estimativa es prácticamente axiología jurídica y es deontología también, que es el mundo del deber ser. Y entonces, por ejemplo, con respecto a la justicia legal, ¿dónde estamos? Sí, estamos ahí. Santo Tomás de Aquino decía, la caridad puede ser llamada virtud general en cuanto ordena los actos de todas las virtudes hacia el bien divino. Así también puede serlo la justicia legal, en cuanto ordena los actos de todas las virtudes hacia el bien común. Y Mario Alzamora Valdés dice, la justicia general es algo más que una virtud, es el conjunto de todas las virtudes.
la virtud que se refiere al bien y a la conveniencia de los demás. Y otro filósofo, Tanqueray se llama, dice, la justicia general también se llama legal. Nos obliga a reconocer los grandes beneficios que recibimos de la sociedad, soportando las cargas legales que nos impone y prestándole los servicios que espera de nosotros. Y entonces la justicia es el valor principal que el derecho trata de realizar a través de sus distintas expresiones, ya sea como conjunto de reglas y normas que se establecen para regular las relaciones entre personas. Pero la justicia no solo es un conjunto de normas y reglas, también es el valor específico del derecho, porque trata de realzar a través de diversas expresiones un derecho justo, menos justo o injusto, pero siempre llevará en sí una inspiración hacia la justicia. Así como lo dice nuestro artículo 2, ¿verdad? Que es muy enfático, el artículo 2 en la Constitución. Y también tenemos a la justicia como principio de derecho. No sé dónde está aquí, vamos a ver. Creo que esa no está aquí en la filmina. Probablemente era la que iba a... Aquí está, como principio de derecho, pues abarca otras como la religión que da a Dios el culto debido, la piedad que tributa a los padres y a la patria, ¿verdad? Los homenajes merecidos. O sea que esta justicia no es en tribunales debidamente, sino que esta justicia se trata de, digamos, reconocer el mérito de otros. Eso también es justicia. La piedad que tributa a los padres y a la patria, o sea, cómo deben ser los hijos con los padres. Los homenajes merecidos, el respeto mediante el cual se honra a las personas dignas. Y la gratitud o reconocimiento por los beneficios recibidos. También la gratitud de quien recibe el reconocimiento. Y ese concepto de justicia probablemente es el más antiguo de todos y puede hallarse en todos los textos religiosos, como en la Biblia o en la antigua Grecia con los filósofos, o en la modernidad, ¿verdad? O en la posmodernidad. Es un tipo de justicia, pero como virtud, dice, ¿verdad? O sea, reconocer los méritos de otras personas, reconocer el lugar que ocupan y tenerles respeto. Yo diría que es respetar pues los roles de otras personas. También está la relación de la justicia con otros valores jurídicos. Vamos a ver aquí, que está aquí. Es que no había terminado de ordenar las filminas. Pero está la relación de la justicia con otros valores jurídicos. El papel de la justicia en la vida del hombre determinará la función que cumple el derecho en la fundamentación de las teorías de la justicia contemporánea. Esto ayuda a ubicar la justicia como un valor jurídico fundamental, que es en general, ¿verdad?, dar a quien lo suyo. Y los valores son aquellos que logran que se ejerza correctamente todo lo relacionado con el derecho. Y estos valores son al derecho como los valores morales a la sociedad. De estos tres valores, justicia, bien común y seguridad jurídica, es como el valor moral y ético de la sociedad. Y sin ellos no habría orden, sanciones ni correcciones. Aquí está la justicia y los valores y otros valores jurídicos que están expresados, dice, por medio de un sistema de moralidad incorporados al ordenamiento jurídico que tienen una base proyectada desde el ser humano hasta la sociedad democrática. Pero se relacionan mucho con el bien común por medio de los valores. Por ejemplo, está la relación de la justicia con otros valores jurídicos, como el bien común, por ejemplo, pues es un conjunto de valores, bienes y experiencias que contribuyen a la conservación y al progreso de la comunidad y al bienestar material, moral e intelectual de las personas. Bien común no es propiedad privada, sino que corresponde a todos
y es utilizado por todos como la finalidad social suprema, hacia la que tienden todos los objetivos del hombre. De tal manera que la justicia, el orden, la paz y la seguridad son como las bases en que se asienta el bienestar. Eso es lo común, ¿verdad? Lo que debe ser. Y es la existencia de un deber de participar y cooperar al bien común como derecho natural que persigue la sociedad y ordenarse del lado, oponerse del lado social. Lo dice también la Declaración de los Derechos Humanos en los artículos 12 a 17. Permítanme un momento. En los artículos vamos a ver la Declaración Universal, que también la Declaración Universal es el acta fundante de la Organización de Naciones Unidas. Con eso se fundó en 1948. Y dice, por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos, aquí está, pues derivan de ciertas manifestaciones de este derecho natural. Por ejemplo, en los artículos 3 a 11, esos derechos son de carácter personal, individual. Y dice, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Y los artículos del 12 al 17 en relación a la comunidad, porque aquellos son de carácter individual, pero estos son con relación a la comunidad. Y dice, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Y señala que el bien común es el conjunto de valores, fíjense bien, bienes y experiencias que contribuyen a la conservación y al progreso de la comunidad y al bienestar material, moral e intelectual de las personas. Entonces, la relación de la justicia con valores como el bien común es muy grande, muy, muy grande. La idea de que el bien común constituye el fin último del derecho, pues proviene de la filosofía aristotélico-tomista. Y es aquel bien que no es propiedad privada de ninguna persona, sino que, por el contrario, corresponde a todos como la finalidad social suprema hacia la cual tienden todos los objetivos del hombre. De tal manera que la justicia, el orden y la paz y la seguridad son como las bases en que se asienta el bienestar. Y el bien común, pues, no consigue una paz parcializada o ventajosa para unos y para otros no, sino que determina al individuo la existencia de un deber de participar y cooperar al bien común como derecho natural que persigue la sociedad y constituye ordenarse del lado social. Bien. Entonces, también tenemos vamos a ver, la seguridad jurídica o certeza. Es la protección que la persona recibe de parte del Estado dentro del régimen legal basado en normas. Se entiende como la confianza de que los ciudadanos puedan tener en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes. Los principios de la seguridad jurídica son primacía de la Constitución, grábense bien eso, artículo 204, en normas que rigen y forman parte del Estado de Derecho. Y el principio de justicia gratuita, en el sentido de que si se viola la seguridad jurídica de un ciudadano, pues debe operar siempre la justicia, aunque no haya una ley específica para resolver un caso. El juez tiene que integrar la ley. Y eso, pues, es parte de lo que dispone el precepto 203 de la Constitución Política. También el principio de no negación de la justicia por falta de ley. Los jueces no pueden suspender ni denegar o administrar justicia sin incurrir en responsabilidad. Si no hay ley, hay que integrarla y ver cómo se resuelve, porque para eso están los jueces. Y si el juez no lo puede hacer, ¿quién más, verdad?
que es el autorizado. Entonces son parte de del valor de la seguridad jurídica, seguridad o certeza jurídica, que al procesado le apliquen la ley como es y que no se tuerza, ¿verdad? Que no se abuse de plazos o cuestiones de ese tipo, o que no haya abuso de autoridad, ¿verdad? Y prepotencia. Entonces, todo eso es seguridad jurídica. Incluso el debido proceso es parte de la seguridad jurídica. Entonces, el papel de derecho en la justicia particular, pues, señala que el hombre tiene derechos frente a la sociedad y ésta debe asignar y reconocer a cada uno su participación en el bien común y frente a sus semejantes, o frente a la misma sociedad cuando ésta se coloca en el mismo plano que los particulares. Para Tanqueray dice, la justicia particular regula los derechos y deberes de los ciudadanos entre sí. Debe haber respeto, debe respetarse todos los derechos. No solamente el derecho de propiedad, sino también los derechos que cada cual tiene sobre los bienes del cuerpo y del alma, de la vida, la libertad, la honra y la fama, ¿verdad? Entonces tenemos también por aquí. Tengo que ordenar estas fichas que ya no me dio tiempo. La justicia distributiva, ¿verdad? No es aquí. Si la ven, me dicen. Tengo que ajustarla al orden que yo llevo. Aquí está. La justicia distributiva dice regula la participación que corresponde a cada uno de los miembros de la sociedad en el bien común de la sociedad con los particulares. En ningún caso esta forma de justicia obliga a la distribución del bien en común. Este tipo de justicia obliga a que en caso de que haya que distribuir un bien común entre los miembros de una sociedad, dicho reparto sea proporcionado a los méritos de los beneficiarios, del mismo modo que la contribución de estos al conjunto, que ha de ser proporcional a sus posibilidades. Y entonces exige tratar igual a los iguales y desigualmente a los desiguales. Asigna al bien común distribuible, así como las tareas o cargas con que los particulares deben contribuir. Y regula el modo en que ha de distribuir ese bien común, no la cantidad material del mismo que compete a la justicia legal, ¿verdad? Por ejemplo, por eso dice, exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Por ejemplo, ustedes saben que la cuota patronal, dentro de la cuota patronal del ISSSTE, nosotros pagamos una cantidad por el programa de vejez, invalidez y no me acuerdo qué otro aspecto cubre. Pero ¿qué pasa ahí? Vejez y sobrevivencia. ¿Cómo? Invalidez, vejez y sobrevivencia. Cabal, sí. Porque también está la sobrevivencia de los familiares, de los hijos o de la esposa que sobrevivieron al fallecimiento del esposo o del papá o al revés, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es de que en el ISSSTE pues estamos inscritos todos los trabajadores, algunos profesionales que contribuimos más al régimen y algunos otros que no son profesionales, pero que también están en el régimen. Y durante digamos, la atención de los servicios que presta el ISSSTE, lo que hace es de que trata de balancear la cantidad que es mayor de profesionales, la contribución de los profesionales para subsidiar a los que tributan menos, que sería, digamos, a los trabajadores que no lo son. Pero también, a la vez, cuando ya se trata de regresar ese beneficio, también los profesionales tenemos pues, una contribución que nos acredita una pensión un poco mejor que la de otros
contribuyentes que no son profesionales. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Esto se trata, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus contribuciones, ¿verdad? Eso es la justicia distributiva. Regula el modo en que ha de distribuir ese bien común, no la cantidad material del mismo que compete a la justicia legal. Y luego la justicia correctiva o conmutativa, pues es el compromiso personal de cada uno con el otro. La justicia me obliga a reconocer al otro en cuanto es el otro, o sea, a la otra persona que no soy yo, ni es mi familia, a reconocer y a respetarlo, sin necesidad de que me otorgue nada a cambio. Es decir, que cuando nuestro compromiso personal por la justicia es real, no estamos haciendo más que lo que debemos. No es un acto de generosidad, no estamos haciendo un favor, sino que estamos dando a la realidad personal y social el valor que merece en el mismo plano de igualdad la otra persona o el otro. Y no hay razón para tomar en cuenta diferencias individuales. Y entonces la justicia, entendida como valor supremo del derecho, la justicia social, es aquello considerado como lo más razonable para una situación dada. Si, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que en el parque hay un niño perdido, extraviado, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que proceder como ciudadanos responsables y conscientes y proteger a ese niño y llevarlo a las autoridades para que encuentren a sus padres. Pues, ese es un compromiso como cualquier ciudadano. Pero no estamos haciendo un favor, es que es parte de nuestras obligaciones, ¿verdad? Y, por ejemplo, cumplir con las reglas de la facultad cuando uno se inscribe en un programa para sustentar una licenciatura, pues entonces hay que ajustarse a todas las disposiciones. No, que mire que yo no estudié, que yo no tengo, que yo tuve problemas, que no sé qué. Ese es asunto de cada quien, ¿verdad? Y entonces tiene el propósito, la justicia correctiva o conmutativa y justicia social, de realizar acciones que beneficien a las clases más necesitadas también, y una mejor distribución de la riqueza que produce un país para asegurar mejores condiciones de vida. Siempre que no sean sustraídos los fondos, ¿verdad? Y no se trata porque el dinero del Estado es como un res nullius, ¿verdad? No es de nadie, es del Estado. Y por eso es de que la gente se siente, los gobernantes, tentados a apoderarse de algo como eso. Y entonces no se trata de una nueva clase de justicia, por cuanto no hay justicia que no sea social. Y toda justicia es social. Se habla de la justicia social para incidir en el hecho de que sus destinatarios son las clases desvalidas y menesterosas. Y entonces la teoría de la justicia y su relación como teoría jurídica y su relación con la teoría moral, dice Norberto Bobbio, pues dice que el problema de la justicia da lugar a todas aquellas investigaciones que tratan de precisar los valores supremos hacia los cuales tiende el derecho, o sea, los fines sociales cuyo instrumento de realización más adecuado son los ordenamientos jurídicos con su complejo de reglas y de instituciones. Y por supuesto de ahí nace la filosofía del derecho como la teoría de la justicia. Y esa teoría de los sentimientos morales que establece principios que gobiernan nuestros poderes morales, especialmente en nuestro sentido de la justicia. El objeto del derecho es más reducido, fíjense bien, el objeto del derecho es más reducido que el de la moral. Moral puede ser todo, ¿verdad? O sea que el campo de observación, de estudio, de aplicación del derecho, fíjense con todo lo que es de grande el derecho, es más reducido que el de la moral. Y sin moral, pues no hay justicia, pues es que eso va todo encadenado. Para fines de estudio es que se dan una por otra, por cada institución, pero en realidad van todos así concatenados. Nada está aislado, todo está combinado.
Entonces, la regulación jurídica es la dimensión externa de la conducta, mientras que, por el contrario, el punto de partida de la regulación moral es su dimensión interna, ¿verdad? La moral es hacia el interior de la sociedad. Y lo que puede ser moral para una sociedad puede que no lo sea para otra, ¿verdad? Aquí no es moral que se den matrimonios de homosexuales, pero en otras sociedades sí lo es, ¿verdad? O sea que la moral va hacia el interior de la sociedad. Y en cambio la regulación jurídica pues es hacia la conducta externa, ¿verdad? Si se cometió un delito, si no se cometió, cómo se hizo, etcétera, etcétera. Bien, jóvenes, nos quedamos ahí. Nos vemos el viernes, mañana. Vamos a ver si con un nuevo punto o seguimos con esto. Creo que les voy a dar la hermenéutica jurídica, ¿verdad? Como parte de la técnica jurídica. Porque también tengo que darles todo lo de la fundamentación de los derechos humanos, pero necesito 2 días para eso. Entonces voy a tratar de dar clase el 10 de mayo incluso, para no cortar las sesiones, las pocas sesiones que tenemos, que ya solo tenemos esta semana, la otra semana, y tenemos solo el jueves con ustedes, ¿verdad? Que es un día antes del examen, porque el examen es el 19, viernes 19. Viernes es, ¿verdad? ¿O no? Sí, licenciada, el 10. ¿Verdad? Y pues, tenemos ya muy poco. Bueno, jóvenes, que tengan una buena noche y yo los veo mañana. Gracias, licenciada. Y feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.